vamos a hablar de algo muy hermoso y que a lo mejor ya lo sabes, pero te lo voy a recordar otra vez. Vamos a hablar de la mujer virtuosa, ¿sí? Bueno, ustedes saben que una mujer virtuosa pues tiene muchas características, ¿verdad? ¿Sí? Todos pueden describir a su mujer, ¿verdad? Los que están casados ya saben lo que es su mujer. Los que están solteros, ¿verdad? También hablan las cosas que no son como si fueran, ¿sí? Entonces, de eso vamos a hablar precisamente. Y yo aquí anoté algunas cualidades que tiene la mujer virtuosa. No son todas, ustedes se van a ir agregando y vamos a seguir aprendiendo o recordando. Pues para mí una mujer virtuosa primeramente es una mujer de fe, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace una mujer de fe? Pues dice que de día y de noche medita en la palabra. De día y de noche están su familia allí en las manos de Dios. Siempre, porque sabemos que siempre lo que le pidamos a Dios, siempre lo va a cumplir. Entonces, una característica muy importante de una mujer virtuosa es que todo lo pone en las manos de Dios. Allí está guardado todo. Está el marido, la casa, los hijos, los padres, los hermanos, todos están ahí guardados en Dios, ¿verdad? Otra característica es bondadosa, es honrada, disciplinada también porque nosotras, ¿verdad? Como guerreras, como ya lo dijo un varón, ¿verdad? En la congregación nos discipulamos, ¿verdad? Aprendemos, nos capacitamos, o Dios nos capacita, ¿sí? Entonces, de esas disciplinadas somos nosotras. Esta es una invitación para que vengas todos los discipulados cada 15 días y el próximo domingo hay discipulado y estás invitada, ¿sí? Entonces, otra cualidad, practica todos los días lo recto. ¿Y qué es lo recto? Lo que agrada a Dios, ¿sí? ¿Y qué es lo que agrada? Pues que estemos en oración en todo momento, de día y de noche, descansando en Dios, ¿verdad? De las maravillas, aún darle gracias a Dios por lo que está haciendo en nosotros, por la esencia de Dios que está en nosotros, por el acompañamiento que Dios tiene para nosotros. Esa es otra cualidad. Es una mujer íntegra, es ayuda idónea del marido, ¿verdad? La mujer. ¿Saben o se acuerdan de dónde fue sacada la mujer? De la costilla del varón. ¿Y qué es lo que hace una costilla? Guarda los órganos vitales, ¿verdad? El corazón, tiene cuidado del marido, ¿sí? En este tiempo, pues las mujeres, tanto hombres como mujeres, pues salen de sus casas y trabajan fuera. Pero una mujer sabia busca los momentos para tener esa comunión con su marido, platicar con él, no nada más llegar y platicar de lo que no tengo, de lo que me falta, sino más bien eso somos, una ayuda idónea, ¿sí? Alguien que cuida del corazón del marido, alguien que como aquí los varones que se levantaron y dieron la cualidad de su mujer, eso es lo que vemos, esa es la ayuda idónea, ¿sí? Somos compañeras o buenas compañeras. ¿Y qué hace una buena compañera? Pues una buena compañera es una buena hija, una buena madre, una buena abuela, y lo que sigue, y lo que sigue, y lo que sigue. ¿Y qué hace esa mujer virtuosa? Pues es modelo para los que vienen, ¿sí? Es modelo, aún sin hablar, la mujer virtuosa da testimonio de lo que Dios hace en ella. Siempre, siempre. Te callas cuando debes de estar callada, hablas cuando debes hablar. Y no hay necesidad de que estés regañando a los hijos o al marido, eso. No, tu testimonio o lo que Dios está haciendo en ti, habla por ti, habla, ¿sí? Al decir que es una buena compañera,
ustedes saben, muchas de las veces la mujer es la que llega primero a las plantas de Cristo. Puede haber sus excepciones, o si las hay, ¿verdad?, de que primero llegue el varón, pero en muchas ocasiones a mí me sucedió que yo llegué primero a las plantas de Dios y mi marido primero pues no quería que yo viniera a cuidarme. Pero él empezó a ver, pero yo no le platicaba nada de lo que hacíamos aquí y me decía, ¿qué es lo que hace en ese lugar a donde tú vas? Y yo nada más le decía, ¿y por qué? Dice, porque siempre estás contenta, ya no me pides, que no tengo, ya no. La mujer sabia empieza a edificar su vida, su casa, ¿sí? Y aún sin hablar, esa es la mujer virtuosa, la que aún sin hablar edifica. Amén. En Proverbios 14:1 es donde dice que la mujer sabia edifica su casa y la mujer necia con sus manos la destruye, ¿verdad? Pues aquí hay pura mujer sabia, pura mujer conocedora de Dios, pura mujer que de su boca sale palabra recta, pura palabra de sabiduría, tiene conocimiento de Dios, es dirigida por Dios siempre, estés en la situación que estés viviendo, ya sean adversas o que estés bien, siempre debemos de estar con ese gozo, sabiendo que el que prometió hará en ti, hará, siempre lo va a hacer. Nunca piensen que estamos solas, porque Él siempre nos guarda, y porque después cuando pasan las tribulaciones, te das cuenta que verdaderamente Dios estuvo allí contigo, que nunca te dejó, nunca te desamparó, y aún te hizo crecer más porque te haces más prudente, te haces más sabia. Día con día creces, día con día crecemos más. Esa es la mujer sabia que edifica su casa, es edificadora. Amén. Pues vamos, todavía nos falta para entrar al tema, ¿sí? Vamos a Gálatas 3:28. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois, ¿qué dice? ¿En quién? En Cristo Jesús. Todos somos uno. Dios ya no hace diferencia entre el hombre y la mujer. Los dos hemos sido llamados, ¿verdad?, a hablar su palabra. De nuevo, estamos llamados, ¿verdad?, a cumplir con el ministerio que Él tiene para nosotros, y que nosotros se cumple lo que Dios dice acerca de nosotros. Y como hoy se dijo tantas veces, que nos veamos como Dios nos ve, ¿sí? El salmista habló varias veces de la libertad. Verdaderamente Dios nos ha hecho libres, ya no somos esclavos, somos libres de escoger, y siempre nosotros como mujeres sabias escogemos lo correcto, lo que viene de parte de Dios, lo que nos hace crecer, lo que nos hace edificar. Eso es lo que somos. Amén. Vamos a Efesios 4:11. ¿Ya están ahí? 4:11. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, ¿verdad? Entonces, a unas constituyó, o sea, somos mujeres, ¿verdad? A unas nos llamó a ser profetas, a otras apóstoles, a otras pastoras, a otras maestras, ¿verdad? A otras evangelistas, ¿sí? ¿Para qué hizo esto el Señor? Dice en el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para edificar.
Ya no hay hombre ni mujer, los dos hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a eso. ¿Y qué Dios qué ha hecho en nosotros? Nos ha hecho obedientes, obedientes para seguir cada mandato de Él que se cumple en nuestras vidas. Y en este momento pues nos damos cuenta de que estamos caminando en lo que es la verdad, lo que es lo recto. Amén. Entonces ustedes pudieran decir, bueno, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿Se acuerdan que hay una cita? Porque también hay lugares donde no se le permite a la mujer enseñar, no se le permite predicar tampoco, ¿verdad? Y alguien lo dijo, ¿verdad? ¿Se acuerdan quién lo dijo? Dice que la mujer esté en silencio, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra, pero ahorita vamos a ver por qué lo dijo. ¿Saben quién lo dijo? ¿Se acuerdan? Pablo, ¿verdad? ¿Y por qué lo dijo? Por eso les decía, tal vez ya lo sepan y lo estamos recordando nada más, ¿sí? Pero esa es una inquietud pues que había en mi corazón y esa inquietud pues nos hace que estemos buscando el porqué de las cosas y Dios siempre da respuesta, amén. Y dice lo que yo encontré, o más bien lo que Dios me mostró, dice que debemos ubicarnos en el lugar de quien lo escribió y ver y comprender las situaciones que se estaban viviendo en ese tiempo, ¿sí? Debemos ver todo. En aquel tiempo, en la ciudad de Éfeso, había un templo muy grande que estaba dedicado a la diosa Artemisa, o también se le llamaba el templo de Diana. Allí se hacían por rituales, se hacían ídolos y eran adorados los ídolos. Y una de las enseñanzas que había era que la mujer había sido creada primero. En este lugar de Artemisa o en este templo, las personas que dirigían eran mujeres de un estatus social alto, eran mujeres adineradas, ¿verdad? Que pues no en su casa pues tenían todo para que les ayudaran y les hicieran las cosas y entonces ellas se iban a ministrar, pero la doctrina en Éfeso o en ellas era falso, eran doctrinas erróneas, porque ustedes saben, también la misma escritura dice que primero fue creado, ¿quién? El varón, ¿verdad? Y que de la costilla del varón fue sacada la mujer, ¿verdad? Entonces, en este lugar era matriarcal. Las mujeres eran las que dominaban, las que predicaban allí. Fíjense nada más lo impresionante de este lugar. Dice que era como una empresa, como una industria. ¿Que saben cuántas familias vivían aproximadamente de esto? 1000 familias. Imagínense lo que conllevan ese lugar, por ejemplo, ahora se les dice hoteles, antes pues tal vez tendría otro nombre, pero era ese lugar, el lugar para comer, el lugar, o sea, todo lo que conlleva porque era una empresa muy grande. Dice que del Mediterráneo venía gente a adorar a Artemisa, que era la diosa de la casa, de la fertilidad, de la luna, era alguien importante, ¿sí? Ahora imagínense, les digo, si eran más o menos que 1000 personas las que vivían de ese lugar, imagínense el impacto que tenían haciendo sus rituales, haciendo todas sus cosas, ¿sí? Pero entonces llega el evangelio a Éfeso, ¿sí? Y muchos hombres recibieron la palabra con agrado, recibieron a Cristo, llegaron a las plantas de Dios. Pero también venían esas mujeres que fueron convencidas. ¿Y qué creen que es lo que hablaba en las congregaciones? Las mujeres que habían estado en el templo de Artemisa. Hablaban lo que sabían, lo que habían aprendido, ¿sí? ¿Y qué era?
Pues que la mujer había sido primero. Entonces imagínense si Pablo iba a querer que se difundiera en la congregación de los santos esa doctrina que era falsa, ¿sí? A mí pues, antes cuando yo había escuchado eso, porque Pablo no permitía que la mujer hablara, pues yo pensaba que era un lugar pequeño, el templo de Artemisa, pero imagínense, si dependían aproximadamente 1000 familias de ese lugar, imagínense el impacto que tenía, imagínense lo fuerte que era. Yo sé que poderoso es Dios y los alcanzó y los atrajo y se convirtieron tanto hombres como mujeres, pero ¿qué es lo que les hacía falta a las mujeres? Les hacía falta capacitarse, que fueran enseñadas. Ahora si ellas se sentían autosuficientes, que ellas las podían, tenían que ser pacientes para que fueran discipuladas, aún por las mismas mujeres, pero de Dios, de las que ya sabían, de las que ya se habían convertido, que habían escuchado la palabra. Imagínense el impacto que se vivió en aquel tiempo, porque aquellas mujeres del pueblo de Éfeso, de la ciudad de Éfeso, hablaban lo que en su corazón había, lo que ellas creían, lo que ellas pensaban, ¿verdad? Y quitar todo eso y ahora poner las cosas de Dios, pues aún era difícil para ellas, pero no fue imposible, porque hasta la fecha se habla de lo que fue y ahora de lo que es, de lo que Dios ha alcanzado. Imagínense, ahora sí nos damos cuenta que Dios es un Dios de imposibles. Dios llega a todos los lugares, así sean las familias que se tengan que doblegar y que tengan que doblar rodilla. Amén. Entonces, ¿cómo ven? Ahora vamos a Primera de Timoteo 2. Dos, 12. Amén. Vean la importancia, ¿verdad? Y que hasta la fecha hay lugares donde no le es permitido a la mujer predicar ni enseñar, ¿sí? Y como les vuelvo a decir, ya ven, el salmista decía, ¿verdad?, que nosotros éramos libres, ¿sí? Y somos libres porque hablamos de lo que más nos gusta hablar, que es de nuestro Dios, y que nuestra mirada está puesta en Él, porque sabemos que Él es fiel a lo que prometió, es fiel al llamado que tú tienes, porque todos tenemos un llamado a algo, ¿verdad? Pero ahora vivimos en esa libertad para aprender, de ser enseñables, y ya lo sabemos, primero tenemos que capacitarnos y tenemos que estarnos discipulando, tenemos esa capacidad de ser enseñables, ¿sí? De siempre dar el honor de escuchar al Espíritu Santo. Amén. Aquí en Primera de Corintios 2:12 dice: porque no permito a la mujer enseñar ni a ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, ¿verdad? Y hay citas donde comprueba Pablo lo que está hablando. ¿Por qué no se le permitía predicar a la mujer? Si se fijan, aquí está en primera persona, está hablando Pablo y está diciendo, porque no permito. Él lo dice, porque no permito a la mujer enseñar, ni tomar el lugar de un hombre, ¿verdad? De un hombre que predicaba, de un pastor, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que fueran capacitadas, hasta que fueran enseñadas. Hasta entonces Él permitía, y lo vamos a seguir viendo conforme a la Escritura, comprobando con cada palabra que es verdad, que Pablo aquí lo estaba diciendo para detener, imagínense, la multitud de mujeres que tenía una enseñanza vana,
pero que ellas también aprendieron. Amén. En el 13 dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? Que la doctrina del templo de Artemisa decía que primero habían sido ellas. Y aquí Pablo lo está diciendo, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Sí? Sabemos por qué sí fue engañada, ¿verdad? Pero no, la culpa no fue totalmente de ella, porque Adán también tenía una responsabilidad sobre la mujer. ¿Y cuál fue que no hizo? A ver, no les entiendo. No le enseñó, no la cuidó, no la guardó, no le transmitió lo que Dios le había dicho que le dijera. ¿Sí? Pero si se fijan, aquí está bien claro lo que dice, que primero fue formado el hombre. Amén. Vamos a Hechos 2:17. Dice, y en los postreros días, dice, ¿quién dice? Dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué van a hacer? Profetizarán. Está diciendo, ¿verdad? O está afirmando, ¿verdad? Dice que en los postreros días, en estos, ¿verdad? Dice que Dios ha derramado de su espíritu y Dios no ha hecho diferencia entre el hombre y la mujer. Dice que para Dios somos uno. Entonces Pablo no se podría contradecir, sino que lo que Pablo estaba diciendo, que primero la mujer debería de ser enseñada, capacitada, ¿sí? Que no estaba en contra de que la mujer predicara, estaba en contra de lo que salía de las bocas de ellas cuando salieron del templo de Artemisa, que tenían la doctrina vana, errónea, ¿sí? Pero aquí dice que en este tiempo Dios ha derramado de su espíritu. ¿Ustedes se acuerdan que la palabra de Dios dice que Dios no cambia? Entonces Dios lo dijo desde el principio hasta ahora. Hay un cumplimiento en su palabra. Lo dijo, Dios lo dijo y Dios lo cumple. Amén. Vamos a 1 Corintios 12. Es 12:11. 12:11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular, ¿cómo dice? Como Él quiere, seas hombre, seas mujer, Dios reparte como Él dice, como Él quiere. Amén. No como el hombre dice, porque aún el hombre pues falla. Tenemos nuestras fallas, pero Dios no, dice que no es hombre para arrepentirse. Amén. Dice en el 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, a todos, hombres, mujeres. No hizo la excepción, Dios cumple. Amén. Vamos a Hechos 18:24. ¿Listo? 18:24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, ¿sí?
y llama la atención, o a mí me llamó la atención de saber que era elocuente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, elocuente quiere decir que tanto escribe como habla, y dice que es de una manera fluida y elegante. Imagínense al tipo, ¿verdad? Bien elegante, hablando la palabra y escribiendo fluidamente. Pero fíjense lo demás. En el 25 dice, había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía ¿qué? El bautismo de Juan. ¿Se acuerdan cuál era? En agua. ¿Y para qué era el bautismo en agua? Para arrepentimiento. Eso lo dice en Mateo 3:11. ¿Sí? Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Imagínense lo que este varón hacía, todo lo que le faltaba aprender, porque llegaba hasta ahí su conocimiento acerca de Dios. Y eso, ¿se fijaron cómo se desenvolvía? Aún fluía, dice, fluía y escribía, ¿sí? De una manera muy elegante, ¿sí? Acá en el 26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, fíjense bien los nombres como están escritos aquí, dice Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más excelentemente el camino. ¿A quién pusieron primero? A Priscila, ¿verdad? Era una mujer, ¿sí? Cuyo matrimonio, pues eran pastores. Entonces les llamó la atención de la manera que hablaba este hombre y dice que lo trajeron para enseñarle lo que ellos sabían, ¿sí? Pero se dan cuenta de cómo Dios no se equivoca y va poniendo a cada quien como Él quiere, como Él dice, ¿sí? Los planes de Dios son grandes para todos, amén. En Romanos 16:3, bueno, dice, saludad, ¿a quién otra vez dice? A Priscila y Aquila, otra vez. Pone el nombre de la mujer, dice colaboradores en Cristo. Si eran colaboradores, ¿qué eran? ¿O qué hacían? Pastoreaban como matrimonio. Y Pablo los mencionaba a los dos, a Priscila y Aquila, ¿verdad? Ahora vamos a Hechos 21:8. 21:8. Dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, él tenía un ministerio, ¿verdad? ¿Qué era? Evangelista, que era uno de los 7, dice, posamos con él y tenía 4 hijas doncellas. ¿Qué hacían? Tenían diferente ministerio, ¿verdad? No porque las haya enseñado y haya querido que hicieran lo mismo que él hacía, sino que él tenía un llamado y sus hijas otro, y ellas profetizaban, eran mujeres, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de la grandeza de Dios, de la bondad de Dios, del amor de Dios, ¿sí? Amén. A Romanos 16:1 dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es, ¿qué dice? Diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, ¿sí?
pero ¿qué está diciendo que es Febe? Diaconisa. Ella tenía un liderazgo real, era una pastora. ¿Qué hacía? Pastoreaba sus ovejas. Entonces Pablo no se podía contradecir, ¿sí? Sino que estaba, cuando escribió de que no permitía, es por lo que se estaba viviendo. Pero ya nos hemos dado cuenta, como hemos visto las citas, cómo él mismo hablaba y salúdenme a ella y trátenla bien a ella, a mujeres, ¿sí? Vamos a Juan 20:16, ¿listos? Dice, Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que a él le había dicho estas cosas, que a ella le había dicho estas cosas. ¿Se fijan lo importante que fue para ella que fuera la primera persona que lo hubiera resucitado, que lo hubiera parado? Imagínense de decir, ay, como ella dijo, Raboni, que le dijo maestro, y que él le dijo, no me toques porque no he ido al Padre, pero ve y diles, aún le dio mandamiento de lo que hiciera, y que ella obediente fue y les dijo, ya lo vi, sí está vivo. Eso es lo que ella le decía. Imagínense cómo Dios escoge a cada quien para cada cosa. Vamos a Juan 11:1. Juan 11:1 dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que le ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Imagínense qué honor tan grande lo que hizo esta mujer. Lo ungió y fue una mujer. Amén. Fue algo grande y muy bueno, ¿sí? Además, estas hermanas representan el servicio que hacían, porque se acuerdan que una estaba bien, ¿cómo se dice? Afanada, y como decía nuestro pastor, entubada, ¿sí? Sí, estaba en los afanes, pero estaba representando el servicio, como aquí, mis hermanos, servidores, igual que yo, y que ese es algo para nosotros, es muy importante el servir a Dios y a ustedes, recibirlos, porque sabemos o hemos orado para que todo aquel que llega no se vaya como entró, sino que haya una transformación en él como la hubo en cada uno de nosotros. Dice que la virtud es una disposición habitual y firme de una persona para obrar correctamente, buscando el bien, justicia y verdad. Y para terminar, volvamos a Gálatas 3:28, donde dice que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Lo que sí es una recomendación muy grande para todas las mujeres virtuosas, ¿verdad? Debemos de prepararnos, debemos tener esa actitud de aprender, ¿sí? En lugar de decir que yo me creo más que el varón, no. Aquí dice que todos somos uno, que el Espíritu nos fue repartido como Dios así lo consideró, ¿sí? Pues esta es la palabra de Dios. ¿Por qué no le das un aplauso grande al Señor?
por lo que Dios hace. Amén.